Muy bien. Comenzamos entonces con el mito número 10. El mito es: la oración debe terminar con la frase "en el nombre de Jesús". Ese es el mito, que toda oración tiene que terminar con "en el nombre de Jesús". Amén. La realidad es que la frase "en el nombre de Jesús" lo que define es representatividad, como tienen ustedes ahí en el apunte. Y todo eso vamos a ir desarrollando, porque no es solamente un mito, sino es una cuestión de ver nuestra función, de poder ver cómo estamos parados. ¿Por qué? Porque la realidad es que orar en el nombre de Jesús se puede decir, pero se debe vivir más que decir. Porque no es una muletilla para cerrar oraciones, sino una manera de orar desde la posición que Cristo nos dio. No olvidemos de que muchísimas de las cosas que nosotros fuimos aprendiendo en cuanto a nuestra relación con Dios es en base a lo que fuimos viendo. Y los que nos enseñaron, por ejemplo, por lo que ellos hacían, ellos lo aprendieron de la misma manera, de lo que fueron haciendo, hasta que alguien no se pare. Recuerden ese dicho que contamos hace mucho tiempo de la colita de cuadril. Creo que la saben todos, ¿no? Exacto, esa colita de cuadril, ¿lo conocen todos? ¿Se cuento? ¿Sí? ¿Historia? Bueno, se lo cuento de vuelta. Una historia con una moraleja, ¿no? Una historia real, en realidad, ¿no? Sí. De que estaban comiendo y en la mesa estaba una colita de cuadril y cortada casi a la mitad, un desperdicio, se le iba todo el jugo, y le preguntan por qué lo hacían, y le dice: no, mi mamá lo hacía. Vamos a llamar a tu mamá, ¿por qué? La llaman a la mamá y la mamá dice: ¿por qué lo haces? La verdad es que la abuela, la nona, siempre hacía eso, todavía está viva, vamos a preguntarle. Cuando le preguntaron a la abuela, era porque tenía una bandeja chiquita, que era la única bandeja que tenía, que no entraba toda la colita de cuadril, entonces la cortaba para poder meterla en el horno, ¿no? Eso mismo pasa con la oración. Muchas veces, ¿por qué lo hago? No sé, porque lo vi hacer así, porque lo hicieron y porque lo sigo haciendo. Y no solamente con la oración, pasa con todo lo que es la vida eclesiástica y con todo lo que es nuestra vida, nuestros hábitos y cuestiones que nosotros hacemos, que tampoco no nos damos cuenta ni por qué hacemos. Por eso todo esto que estamos replanteando a través de los mitos nos tiene que llevar a un análisis en toda nuestra vida para poder para que todo lo que hagamos tenga un significado y tenga un porqué se hace lo que se hace. Por eso la importancia de cuestionar lo obvio, ¿no? Lo que nos da crecimiento es cuando empezamos a cuestionar lo obvio, ¿no? Esto del por qué hacemos lo que hacemos es totalmente importante y es la única manera en que uno puede tener un salto de calidad. Porque si yo no cuestiono, si yo no empiezo a repensar por qué lo hacemos, yo no puedo crecer en eso, porque en realidad lo continúo haciendo. En cambio, al momento que yo me tomo ese minuto de cuestionar el por qué, entonces lo hacemos. ¿Y de dónde viene? Y cuando yo me hice esa pregunta, ahí por ahí adquirí un conocimiento nuevo y una significación, o una resignificación, como ahora que estamos resignificando las cosas que hacíamos mal, ¿no? Y entender de por qué hacemos lo que hacemos. Y es tan fundamental porque uno es intencional en todo lo que hace. Sea un saludo, sea una oración, que es como lo que estamos haciendo ahora, no sé, al momento de una reunión, lo que vamos haciendo en el desarrollo de la reunión. Entonces, es tan importante entender por qué lo hacemos y hacerlo, ¿no? Y siempre, si vemos en las escrituras, ¿no? De distintas cosas, Dios nunca demanda una acción en sí, sino un corazón dispuesto, ¿no? Lo que pasa es que si mi corazón dispuesto está a hacer lo que otros hacen, ya pierde el sentido. En cambio, si mi corazón está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, entonces ahí empieza a tomar otro sentido, porque entonces yo hago una oración de 1 minuto y me di cuenta que en realidad era todo lo que necesitaba decirle a Dios, porque mi corazón estaba dispuesto a ser honesto y no cumplir con una oración en cuanto al crono. Tiene que durar 4 horas para que sea efectiva. Entonces me esfuerzo y no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces, es importante esto, ¿no? A medida que vamos viendo
el desarrollo de estas clases, ¿no? Es ir esto, ¿no? Ir cuestionándonos y viéndonos, ir, ¿no? Como cuando el pastor planteó el primer trabajito, que dijo, bueno, a ver, grábense y fíjense qué dicen, ¿no? Y ir todos los días en pos de esto, ¿no? De crecer, de preguntarme si estoy comprendiendo cuál es la esencia, para no solamente tener conocimiento, sino ser cada día más fiel a lo que Dios quiere que hagamos. Y no significa que tengamos que cambiar cosas. Ahora vamos a argumentar todo este mito, pero no es que ahora no voy a orar y no voy a decir más en el nombre de Jesús. No, díganlo, pero entienden el por qué. Por qué. ¿Y por qué? Porque si no nos damos cuenta de que abrazamos cuestiones porque pensamos que tienen un poder en sí sin entender el carácter de la representatividad de lo que estamos diciendo. Por eso siempre tenemos que ir en pos de eso. Es como cuando estamos en la congregación y levanten las manos. ¿Y por qué hay que levantar las manos? ¿Cuál es el significado de levantar las manos? Si yo levanto las manos porque todos levantan las manos, no tiene sentido. Ahora, si yo te digo, levantemos las manos en señal de rendición a Dios, me rindo a vos, por eso todos vamos a levantar las manos, cambia. Con esa actitud, ¿no? Entonces, esa levantar es la actitud de rendir. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con 2 Corintios 5:20, que lo tienen ahí en el apunte, creo. Sí. Y que esto es como un versículo que lo vamos a continuar y lo vamos a volver, porque es una realidad poderosa que ya vamos a darnos cuenta que tiene una relación con esto que estamos hablando del mito, porque dice, así que, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. En el nombre de Cristo somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y vamos bueno, acá dice, el punto A dice, embajadores es igual a colaboradores, ministros, servidores, mayordomos. La palabra griega que se utiliza acá es presbio, con doble O, presbio. Es pres, PRE, guión, B larga, Y y doble O. Es como una traducción fonética para que nosotros podamos decirlo, ¿no? Porque que significa actuar como un representante. Actuar como un representante. ¿Qué significa el nombre de Cristo? ¿Qué significa el nombre de Cristo? Algunos pasajes conocidos para poder entender. ¿Qué ibas a decir algo? No, que esta palabra presbio, que recién hablábamos que es embajadores, ¿no? Significa esto, y también de ahí deriva la palabra presbítero, ¿no? Esa persona que representa a Cristo, ¿no? Casi siempre en muchas entidades religiosas, inclusive en la asociación que pertenecemos nosotros, utilizan la palabra presbítero, que tiene que ver con esto de una representatividad de un nombre, ¿no? Entonces es importante un dato más para tener en cuenta de esta palabra. Exactamente. Porque recordemos que no hay palabra en sí que tenga poder por solo pronunciarla, ¿no? Yo eso antes lo creía de esa manera. Yo pensaba de que había una palabra que vos decías el nombre de Jesucristo y ya era como... Asunto arreglado, ¿no? Entonces como que ya tenía poder en sí mismo, entonces lo creía desde ese lugar. Claro, a medida que uno va estudiando, la misma palabra te lo va enseñando. No, tiene poder, depende de quién lo diga, no lo que digas. Lo que vos decís no tiene poder. Tiene poder si hay una vida que respalde lo que vos decís. Si no, no tiene sentido, no tiene poder, ¿no? Ahora, ¿qué significa el nombre de Cristo? Bueno, algunos pasajes recontra hiper conocidos es Juan 14:13, que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muchas veces agarramos este versículo y decimos, no, yo pido algo en el nombre de Jesús, porque está muy claro. A ver, no es que está muy claro de que el nombre de Jesús tiene poder. Pero bueno, acá donde tenemos que utilizar las reglas de la hermenéutica en base a poder ir comprendiendo todo, no solo el contexto, sino toda la escritura en base al nombre de Cristo. Porque recuerden que si yo agarro solamente un versículo y hago una doctrina de ese versículo, pero hay otras partes de la Biblia donde no tiene nada que ver, ahí donde estamos haciendo una herejía, ¿no?
Por ejemplo, vamos a otro pasaje que tienen ahí, que es Marcos 16, 17, que dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios. Nuevamente, está claro acá, está claro, pero hay un detalle que no es menor. ¿Por qué? En mi nombre echarán fuera demonios, está bien porque es muy fácil practicable. En el nombre de Jesucristo, sal. Ahora dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo se aplica eso si nosotros creemos que el nombre de Jesús es solo literal en el poder? ¿Cómo hago para hablar nuevas lenguas en el nombre de Jesús? ¿Cómo aplico la frase en el nombre de Jesús a las lenguas si es un idioma que ni siquiera entiendo el significado de lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque dice ahí, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Ven cómo acá ya estamos viendo una perspectiva distinta en cuanto a esto, ¿no? De estos pasajes es que hemos tomado la práctica de orar siempre a través del nombre de Jesús como si fuera algo que sí o sí tiene que estar. Hemos transformado la frase en el nombre de Jesús en una fórmula oratoria. Como si decir en el nombre de Jesús inicia la oración, ¿no? Si no, no sería una oración, ¿no? Exacto. Hemos asumido que el poder está en la palabra que decimos. Aunque pareciera que no lo estamos asumiendo, en realidad, si nos escuchamos orar, nos vamos a dar cuenta de que sí. Los mismos ejemplos hablan por sí solos, ¿no? Le hemos asignado más poder a las palabras que a lo que ellas representan. Y acá justamente es donde nosotros queremos hacer foco, no en sacar la palabra en sí, ni el anularla, sino en darle mayor intensidad a lo que representa la palabra que a lo que es la palabra en sí. Porque en realidad eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y qué bárbaro, porque acá vemos cómo se cumple esto, ¿no? Que con el versículo que iniciamos de 2 de Corintios 5:20, que lo que decía esto de ser embajadores, ¿no? Porque si vemos acá Marcos 16-17, ¿en qué contexto sucede eso? ¿No? En realidad fue cuando Jesús se les apareció por última vez y los comisionó, ¿no? Y les dio esta gran comisión que nos atañe a todos los hijos, ¿no? Vayan, hagan discípulos, hagan esto, ¿no? Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, es decir, Jesús les estaba dando una orden y ellos tenían que responder a esa orden. No es que yo te puedo decir y andá y hacelo, ¿no? Sino entender de que era una comisión dada por Dios. Es decir, esa cuestión de embajador estaba siendo plasmada en ese tiempo, en ese momento para cada uno de ellos, ¿no? Y que es lo que cada uno de nosotros debemos hacer, ¿no? Entonces es tan importante entender de que no es que cualquiera puede hacerlo, solo el enviado, ¿no? Y si empezamos como a tratar de entender a qué se refiere todo esto, vemos como Dios mismo envía a un Jesús en cuerpo, ¿no? Luego de la obra de la cruz, que ya la hemos hablado más de una vez, sucede que ahora nosotros somos los que representamos a ese Dios, por medio del Espíritu, ¿no? Es decir, ese Jesucristo, por medio del Espíritu, está en cada uno de nosotros. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos esa responsabilidad de ser embajadores, de ser el reflejo de, ¿no? Por eso la importancia de no es en sí la palabra que yo utilice, porque si no, entonces las personas que no pueden hablar, entonces al no ser ejecutada la palabra, no hay poder en su pensamiento al momento de orar. Entonces es como que si empezamos a hilar finito, ¿no? Y esto de empezar a cuestionar, empezar a repensar el por qué y qué hacemos, ahí entonces nos damos cuenta que tiene que ver con la esencia que se refleja en las palabras, en las acciones, ¿no? Y en ese corazón que es el que Dios siempre pide, ¿no? Y bueno, no sé si vamos a ver los otros versículos. Fíjense que inclusive cómo el ser humano le gusta siempre el camino fácil. El ser humano le gusta, si vos me decís que hay una palabra mágica, poder, olvidar, ¿no?
Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿Cuántas veces predicadores utilizaron una palabra, les dio resultado y después vinieron todos los demás repitiendo esa palabra como si fuera esa palabra que tiene poder en sí misma? Sí. No sé si se acuerdan alguna. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una que es "Oíme bien, Satanás". Y todos hacían esa frase. Entonces ya eran todos "Oíme bien, Satanás", y le hablaban del pobre. Entonces, pero porque en realidad son frases que acuñamos, por decirlo de una manera, porque ya está, dio resultado a alguien, voy con esta frase, ¿no? Claro. Pero nada tiene que ver con eso, ¿no? Porque si no uno dice, no, pero los católicos adoran a las vírgenes y nosotros hacemos lo mismo porque en realidad adoptamos frases de otros, oramos como ora otro y capaz que no sé ni qué significa, ¿no? Como ayer, exactamente. A veces pasa eso, ¿no? Que en ocasiones uno repite palabras y ¿pero qué es eso? Y cuando vos decís, no sé, siempre oré así, ¿viste? Como que, y tiene mucho que ver, ¿no? Claro, el nombre de Cristo es por medio de lo que sucede todo. A través de Cristo es donde sucede todo. Lejos de Cristo no existe nada. Por eso el nombre de Cristo, es decir, no es la fórmula, es decir, esto es la esencia. Si no está esto en juego, si no es a través del nombre de Cristo, de lo que Cristo representa, de lo que Cristo es, no hay poder y no hay nada. Miremos, por ejemplo, algunos ejemplos después de la cruz, ya bien establecido el nuevo pacto. No lo tiene ahí en el apunte, pero lo agregué. Por ejemplo, Hechos 4:30, si quieren anótenlo. Hechos 4:30 y 31, que dice, Hechos 4:30 y 31 dice, por eso está orando Pedro. Pedro está orando y dice, por eso... bueno, el 29, si quieren, para poder entender mejor de lo que me viene hablando, dice, ahora Señor, está orando Pedro, toma en cuenta sus amenazas, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Fíjense, acá no dice en el nombre de Jesús que pase, no, es mediante la representatividad del nombre de Cristo. Claro, vemos que acá no hay ni la frase en el nombre de Jesús, ni tampoco concluye con un amén. Y nos damos cuenta que es una oración porque en el versículo que sigue dice, y luego de haber orado, es decir, terminó la oración. Y uno podría decir, bueno, pero esa oración no tuvo mucho poder, porque sin embargo dice el 31, y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Es decir, son 4 renglones. Una oración hiper cortita, en ningún momento, pero lógicamente con este entendimiento de la representatividad. Otra oración, por ejemplo, Romanos 11:36. ¿Cómo termina? Fíjense, voy a leer solamente cómo termina la oración, que dice, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. La oración inicia en el 33 y termina en el 36. Ahí terminó la oración y en ningún momento terminó con la frase de Jesús. No, y ninguno de los 3 versículos dicen en el nombre de Jesús tal cosa, sino que es una proclamación que, bueno, por lo menos lo concluye con el amén, ¿no? Como para que entre dentro de nuestra estructura mental, por decirlo de alguna manera, pero vemos que en estos 3 versículos no necesita decir la frase en el nombre de Jesús, sino que la esencia de esa oración era tan profunda y tan emblemática que no necesitaba la frase, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que no se trata de una frase, sino desde dónde nace la oración que yo estoy haciéndole a Dios, ¿no? Exactamente. Bueno, después en Efesios 3:21 también habla lo mismo, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos, amén. Es decir, vemos un montón de lugares donde no era utilizado literalmente el nombre de Cristo, pero era representado por todo lo que hacía. Bueno, punto 6 dice, pero veamos otros versículos en los que se utiliza el nombre de Jesús. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5, vendrán muchos en mi nombre.
Y qué bárbaro, ¿no? Porque yo pensaba en esto, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos que dirán, ¿no? Y ese decir es ni más ni menos que esto que estábamos hablando ahora recién, ¿no? De simplemente utilizar la frase para que algo suceda como si fuera un arte de magia, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, si está Mariana en su casa, por ejemplo, que la tengo acá frente, ¿no? Y alguien va y le toca la puerta y le dice, mira, Mariana, vengo a buscar algo que en nombre de la pastora, ¿no? Entonces Mariana, como tiene mi teléfono, agarra y manda un mensaje, pastora, ¿usted mandó a tal persona a que venga a mi casa? Porque la verdad que ni la conozco, no sé dónde salió. Y dice, no, sí, la pastora del Centro Cristiano, Noemí, me mandó, ¿no? Entonces dice, bueno, dame un segundito, ¿no? Y yo, me manda el mensaje a Mariana, y yo la verdad que no mandé a nadie a tu casa, ni siquiera me acuerdo. Sé llegar, pero no me acuerdo de tu dirección, imposible que yo le haya dicho. Y entonces, ¿cómo uno empieza a dudar cuando lo que viene me suena raro? La verdad que esta persona no la conozco y que venga el nombre de la pastora me parecía más raro todavía, ¿no? Dijo Mariana. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que uno no puede, así porque sí, decir en el nombre de Jesús va a suceder tal cosa, o por ejemplo, no sé, que yo le diga a Duilio, ¿no? Vos vas a hacer hoy a la tarde una torta. Y vos decís, ¿yo por qué? ¿Y por qué esa orden? ¿No? Es como que empezamos a darle órdenes a Dios o empezamos a utilizar frases en el nombre de Dios y Dios dice, pero yo nunca lo envié, ¿no? Como en este momento, por ejemplo, yo le respondo a Mariana, la verdad que yo no envié a nadie a tu casa. O este ejemplo que yo le digo, Duilio, vas a hacer tal cuestión, ¿no? O tal torta. Y él me dice, no, yo porque voy a hacer una torta tengo que trabajar todo el día. Es imposible que pueda hacerlo, ¿no? Por eso En ocasiones damos órdenes, emitimos cosas que Dios... Por eso siempre lo más importante es el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Porque eso es lo más importante. Podemos tener un léxico y un entendimiento impresionante, pero si Dios no te respalda, yo me acuerdo cuando era chiquito, preparando esto también me acordé de un ejemplo de cuando era chiquito, iba a una casa de música, se llamaba la Casa de los Pianos, que mi papá tenía cuenta corriente. Podía sacar cualquier instrumento y lo anotaban. Entonces muchas veces iba, sacaba cosas económicas y me las anotaba. Si era algo más costoso, llamaba a mi viejo, escuchame, acá está Duilio que necesita, y mi viejo decía, sí, dáselo, no hay problema. En aquel tiempo, ¿no? Ahora, si no iba yo y iba cualquier otra persona que no conocía a mi papá, cuando Gustavo, porque el dueño se llamaba Gustavo, lo llamaba a mi viejo decía, no, yo a este no conozco. Va en nombre mío, pero en realidad no me representa. No, olvídate, no le des nada. Y en eso es justamente la representatividad. La representatividad es no si vos lo conocés a Dios, si Él te conoce a vos. Esa es la diferencia. Ese es el key de la cuestión. Por eso, Mateo 7, que tienen ahí en el apunte, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso hay que entender de que hay una línea acá delgada. ¿Por qué? Porque los dones que Dios da son irrevocables. No nos confundamos por lo que pasa. Porque uno diría, no sé, hay alguien que ora, se sanan todos, tremendo lo que Dios hace a través de esa persona. No, por ahí es el don que está fluyendo, pero en realidad no es Dios el que está respaldando lo que está haciendo. Porque acá está hablando de personas que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Pero Jesús dijo, yo no te conozco a vos. Y pero entonces, ¿por qué lo eché al demonio? Porque tenés un don. Porque hay un don de parte mía. Entonces desde ahí fluye el poder, pero no fluye el poder porque yo te mandé. Entonces por eso es una línea bastante delgada en este tema, ¿no? Por eso es importante comprender lo que es la representatividad, ¿no? Es una responsabilidad al momento de ejecutar lo que es público. Es importante entender de que yo no hago lo que yo quiero, ¿no? Y en esto de cada día que hablamos de lo que es tener en clara nuestra posición en Cristo, tener en clara cuál es nuestra identidad, entender de que yo no me autorrepresento, ¿no? Como este ejemplo de recién, ¿no? No es que cualquiera que dice el nombre de Jesús representa a Jesús, representa a ese Cristo glorioso, ¿no? Solo los que son hijos, ¿no? Entonces cuando vos empezás a entender cuál es tu posición, quién sos, entonces ahí vos
no andás en pos de cualquier cosa, porque vos tenés en cuenta que estás representando una entidad que no se puede explicar con palabras, porque aparte cuando empezás a ahondar en el conocimiento de la vida de Cristo, decís, es una fuente inagotable que no se termina, ¿no? Pero es tan importante entender de que tiene que ver mucho con la responsabilidad, con una conexión legítima con ese Dios, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con lo que es la representatividad de su nombre. Y si yo no sé quién es Dios, y si yo no sé quién es Cristo, si yo no sé cuál es la obra de la cruz, no puedo darlo a conocer y no puedo representarlo, ¿no? Otro versículo que habla justamente del nombre de Cristo es Juan, bueno, que tienen ahí, 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, es decir, que el Padre lo va a enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Ahora, imaginen este escenario, ¿no? Ustedes los ven a Dios Padre, el omnipotente, el glorioso que está ahí en el trono, que dice, bueno, ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿te vas a la tierra? Lógicamente que no. Es decir, acá lo que está hablando es de una representatividad a un Padre que envía al Espíritu Santo en el nombre de Cristo, porque es por donde fluye todo, pero no está hablando literalmente que el Padre tuvo que pronunciar el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga a la tierra. ¿Se entiende? Por eso en el nombre de Jesús es representar a Cristo en la tierra, es ser embajadores en el nombre de Cristo. Eso creo que lo tienen en el apunte, ¿no? Un embajador no actúa por su propia cuenta. Y esto es fundamental, porque acá donde vamos a detenernos y en el final inclusive vamos a hacer un pequeño análisis de la función de un embajador, porque el nombre de Jesús es representar a Cristo en la tierra, es ser embajadores en el nombre de Cristo. Y el ser embajadores es algo que se nos tiene que revelar, porque hasta que no se nos revela esto, no podemos caminar de la posición que Dios nos dio. Dios nos dio una posición como hijos de Dios, pero como hijos de Dios tenemos funciones, y esas funciones son las equivalentes a un embajador. Por eso entender las funciones de un embajador nos ayuda a nosotros a entender nuestras funciones como hijos de Dios, como aquellos que están representando a Dios en la tierra, ¿no? Ahora dice ahí, un embajador que dice, no actúa por su propia cuenta, ¿no? El primero, el que dijimos. Un embajador no usa el nombre de su país para beneficio propio. La oración no es un cheque en blanco. Un embajador no realiza su función para su propio beneficio. Puede hasta firmar de parte del presidente, pero no puede hacer su función para sus propios intereses. Y qué bárbaro, porque este ejemplo, ¿no?, que dice no usa el nombre de su país en beneficio propio, tiene mucho que ver con esto, ¿no?, del abuso del poder, el fraude, la corrupción, y que existe, ¿no?, y está tipificado que el tráfico de influencia se llama, ¿no?, el delito. Y que tiene que ver con esto, de que como vos representás a un país, vos podés firmar en nombre de tu presidente, podés hacer acciones, ¿no? Un montón de cosas, podés ejecutar documentos, pero qué bárbaro, porque este tráfico de influencia me habla de que yo abuso de ese poder que tengo, ¿no? Y que en realidad no es mío, porque en realidad me es otorgado por la función, ¿no? Porque si nos remitimos a un embajador, tiene la función de velar por los derechos humanos de la gente de su país, que esté en donde sea en el país que esté, ¿no? Y son un montón de cuestiones, y cuando uno abusa de eso, ¿no?, de esos contactos, de ese poder, es cuando es atrapado en ese delito, es cuando es juzgado y condenado, ¿no? Y hay una línea finita en nosotros, en esto de lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Porque en ocasiones pensamos de que como en el nombre del Señor yo puedo hacer un montón de cosas, hago, deshago, digo y desdigo en el nombre del Señor, ¿no? Porque yo le digo, ¿no? Dios me dijo que te diga, Vanessa, tal cuestión, y vos decís, Dios nunca te lo dijo. Y haces y cargas a una persona con situaciones
que Dios nunca dijo que tenía que decírselo ni a ella, ni nunca me lo reveló a mí, ¿no? Y qué bárbaro, porque eso termina siendo abuso de poder, ¿no? Y está mal, ¿no? Por eso es la importancia de tener cuidado, ¿no? Cuando uno va conociendo cada día más la responsabilidad que conlleva el poder tener parte en este propósito y portar la vida de Jesucristo por medio del Espíritu, uno empieza a pensar y no hablar porque hay silencio, sino entender de que uno debe ser responsable en las palabras que emite y omite. D, dice, un embajador renuncia a cuestiones personales, opiniones, actitudes, etcétera, por causa de su representatividad. Esa palabra renunciar a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta bastante porque es como venimos hablando, pensamos de que nosotros éramos el centro, pero cuando entendemos de que nosotros no nacimos para ser el centro, nosotros tenemos una identidad solamente en Cristo, porque nacimos por Él, todo fue creado por Él y para Él, ahí es donde cambia nuestra situación, ¿no? Pero esto de a quién representamos es fundamental y lo podemos ver como se dan con el tema de las franquicias. Si ustedes quieren, si nosotros queremos poner acá un McDonald's en Caleta Olivia, vos podés poner un McDonald's, pero vos no podés poner un McDonald's con el cartel que vos quieras, con las letras que vos quieras, vendiendo las hamburguesas que vos quieras, porque lógicamente vos tenés que sujetarte ¿a qué? A poder vender las mismas hamburguesas que venden en cualquier parte del mundo. Es decir, ya prescriptas. La esencia tiene que ser la misma, porque si no te lo van a cerrar, no te lo van a abrir. Todas las exigencias que hay para poner un McDonald's tienen que ser extremas para que vos estés donde estés, comas la misma hamburguesa y pueda, ¿se entiende? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos puso en nosotros la esencia. Esa esencia que tiene esa hamburguesa para que sea la misma en cualquier lado, bueno, nosotros tenemos la misma esencia, pero también tenemos la responsabilidad de administrar esa esencia para que sea lo más fidedigna posible y desde esa manera poder representar correctamente a quien representamos. Por eso es tan importante poder comprender y que se nos abra los ojos de quién realmente somos y a quién representamos. Punto número 2 dice, en mi nombre implica representar a Cristo. ¿Qué implica esto literalmente en la oración? Bueno, es que lo que pido es como si lo estuviera pidiendo Cristo. Lo que pido es como si lo estuviera pidiendo Cristo mismo. Y esta posición ya nos pone a nosotros en un entendimiento y una responsabilidad tremenda, porque si nos paramos en esta realidad, nos damos cuenta que muchas cosas que por ahí pedimos, Cristo no las pediría si estuviera en mi lugar, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay cuestiones que tenemos que todavía mejorar y cambiar. Por eso dice el B, dice, lo que hago es como si lo hiciera Cristo. Es decir, todo lo que uno dice no está sustentado por mi deseo, por lo que yo quiero que suceda, sino por lo que Dios quiere que suceda, ¿no? Es tan importante que ahí, en esto de entender la representatividad de lo que es Cristo en nosotros, es como la oración que hizo Jesús, ¿no? Esos minutos antes de que lo vengan a buscar ahí con esa turba de gente, ¿no? Él hizo esta oración en la que dijo, bueno, en realidad, papá, necesitaría de que esto no pasarlo, me da cosa, ¿no? Pero por sobre todas las cosas que se haga tu voluntad, ¿no? Esa expresión de deseo, pero en la cual no limitó el poder de Dios porque dijo que se haga tu voluntad. Entonces es tan importante entender de que todo lo que yo pido y todo lo que yo hago no debe ser por un deseo mío humano, ¿no? Y acá nuevamente vemos cómo nosotros quedamos al costado, por decirlo de una manera, porque tiene que ver con que nosotros lo que decimos, lo que pedimos y lo que hacemos siempre es tratando de ser fieles a lo que Dios quiere y no a nuestros deseos, que siempre nuestra humanidad trata de involucrarse, ¿no? Y por ahí nos juega una mala pasada, poder tratar de ser fieles a eso, ¿no? Otro uso del nombre de Jesús, Mateo 18:20,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿no? Es decir, esto no podemos tomarlo literal, no es que, bueno, tenemos que estar reunidos y tenemos que decir el nombre de Jesús para que Él esté, es decir, ¿se entiende? Acá está hablando justamente de un carácter de representatividad. Otro uso, Marcos 9:37. No sé qué estás intentando editar. Otro uso, Marcos 9:37, que dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, ¿no? Bueno, acá tenemos una secuencia interesante, ¿no? El que recibe en mi nombre a un niño, ¿ven? Cómo se va explicando sola la palabra. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, el Padre. Ahora, para poder representar correctamente, debe haber un conocimiento profundo de quién representamos. No podemos representar a alguien que no conocemos. Por eso nosotros focalizamos tanto en conocer a Dios para poder representarlo correctamente. Hay por ahí argumentos que utilizan por ahí personas que no quieren estudiar, de que lo importante es el poder. Lo importante es el poder, y me he encontrado mismo en Mar del Plata con personas que me dijeron, pero ¿para qué estudiar tanto si lo importante es el poder, la manifestación de Dios, no el estudiar? Pero la realidad es que el verdadero poder y la verdadera manifestación de Dios es la que pasa internamente en cada corazón. Y eso se lleva a cabo cuando hay un conocimiento de quién estamos representando y la vida que estamos portando. Si no, todo lo que ven nuestros ojos no tienen una garantía, ¿no? Exacto, porque no estudiamos para tener más conocimiento racional de lo que es Cristo, sino estudiamos para poder ser más fieles en la expresión de su vida, ¿no? Porque nuestra gran comisión como hijos de Dios es esto, ¿no? Es la expresión del Hijo. Pero no puedo representar a alguien que no conozco, ¿no? Nos remitimos a esta frase. Si no lo conozco, imposible representarlo. Y el estudiar me hace eso, ¿no? Me trae revelación a mi vida y puedo ver lo que antes no veía, ¿no? Y uno dice, bueno, y va la palabra y vos decís, uy, ¿esto cómo no me había dado cuenta si siempre estudié, ¿no? Y tiene que ver con ese rema que Dios va trayendo a nuestro corazón, esa revelación que va trayendo de su palabra a cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a querer conocerlo, ¿no? Ese corazón dispuesto es... Exactamente. Bueno, por eso dice, dice conocimiento experimentar. Necesitamos tener un conocimiento de una experiencia real con Dios, una comunión íntima, una comprensión espiritual, una revelación. El poder no está en las palabras que pronunciamos, sino en la representatividad de dichas palabras. Y acá, bueno, ya lo hemos leído, Hechos 19:13. Bueno, lo leo, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predicaba, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos y los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Acá vemos justamente un caso de personas que se dedicaban a sacar demonios y sacaban demonios, porque se dedicaban a eso. O sea que algún demonio deben haber sacado. Ahora, cuando quisieron utilizar el nombre como si fuera algo mágico, automáticamente dice un día porque supuestamente, no sé si lo habrán hecho o qué habrá pasado, pero un día se les revelaron y, bueno, fueron avergonzados, ¿no? Porque no solamente usaron el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Sino que también le agregaron al que otro predica, o sea, no sé ni quién es, pero sé que algo sucede, ¿no?
Y esto tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Por eso la necesidad de conocer, uno no simplemente repite palabras porque otro lo conoce o repite palabras porque otro sabe lo que sucede, sino porque yo sé lo que sucede, porque puedo vivirlo, ¿no? Bueno, y ahí tienen en la lección el mismo versículo por el cual comenzamos, de 2 Corintios 5:20, y en dos versiones, como para poder entenderlo mejor, ¿no? Que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y la versión TLA dice, Cristo nos envió, esta es la autoridad de un embajador, que no va solo, es Cristo que te envía. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Esto de reconciliar con Dios, ¿no? Por eso concluimos esta primera parte entendiendo de que la realidad es que el nombre de Jesús lo podemos decir, por supuesto, pero lo que es importante es el carácter de la representatividad. La realidad de orar en el nombre de Jesús se puede decir, pero debe vivirse más que decir. No es una muletilla para cerrar oraciones, sino una manera de orar desde la posición que Cristo nos dio. En la otra hojita que tienen ahí, dice embajadores. ¿Qué es un embajador, no? Y esto es a nivel no espiritual, sino a nivel secular. Esto es sacado de la función de un embajador en lo natural, ¿no? Dice, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? A medida que lo vayamos leyendo, traten de ir pensando esta correlación con nuestra función como embajadores. Esta es la función de un embajador. Un embajador que va a un lugar y que trabaja como embajador. Estos son los ítems más importantes. Se puede desarrollar mucho más, pero dice, un embajador en términos diplomáticos y gubernamentales es un representante oficial de una nación. Oficial de una nación. Pero en un territorio extranjero. En un territorio extranjero. Somos extranjeros. Su función es crucial, pues actúa como el rostro visible de su país, llevando su mensaje, llevando sus intereses y su cultura a otra nación. Esto está sacado tal cual de un libro de historia, nada que ver con Dios, nada. Dice, estas son sus funciones principales. Punto número 1, representar. El embajador representa a su nación y a su jefe de Estado ante el gobierno del país donde reside. No actúa en nombre propio, sino en nombre de su patria. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, representa la posición oficial de su país. ¿Lo van viendo? No sé si lo van viendo. En lo espiritual, es tremendo. Es muy fuerte. Yo esto cuando lo digo es muy fuerte. Punto número 2. Tremendo. Punto número 2, comunicar. Es el canal de comunicación entre su país y el país anfitrión. Transmite mensajes, negociaciones, acuerdos y posicionamientos políticos, económicos o culturales. 3. Proteger. Tiene la responsabilidad de cuidar los intereses de su país y de sus ciudadanos que están en el extranjero. Un embajador vela por la seguridad, derechos y bienestar de sus compatriotas en el lugar donde vive. Cuerpo de Cristo, ¿verdad? 4. Negociar. Participa en negociaciones diplomáticas, tratados o acuerdos buscando establecer la paz. Buscando establecer la paz. Pacificadores. La cooperación y el entendimiento mutuo. 5. Promover. Promueve la cultura, los valores, la economía y los intereses estratégicos de su país. Es un difusor de la identidad
nacional. Es un difusor de la identidad nacional. 6. Informar. Informa a su país de origen sobre la situación política, económica y social del país donde está sirviendo. Su análisis es clave para la toma de decisiones del gobierno al que pertenece. Y 7. Permanecer fiel. Aunque vive en otro país, su lealtad está con su nación. Sus decisiones, relaciones y acciones siempre están alineadas con su país de origen, no con el país donde está temporalmente. Eso es tremendo. Ese último punto es tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Y acá donde anoté un paralelo llevando a lo espiritual, ¿no? Llevando a lo espiritual esta asignación. ¿Por qué? Porque si hacemos la comparativa en el punto número 1 de representar, ¿a quién representamos? A nuestro Dios, a nuestro Rey. No hablamos me faltó leer una partecita anterior, ¿no? ¿Qué dice? Ahí dice, esta afirmación, bueno, ahí en el apunte dice, esta afirmación no es solo poética, es una declaración de identidad como hijos de Dios y ciudadanos del reino. Tenemos un rol similar al de un embajador en lo natural. Aquí va el paralelo. Punto número 1, representamos al rey. No hablamos por nosotros mismos. Todo lo que hacemos o decimos debe reflejar la voluntad del Padre. Somos la cara visible de Cristo ante el mundo que no lo conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Cristo, ¿no? Él era el representante de Dios. Continuamos con esta misma idea, ¿no? De entender de que no somos nosotros, somos el reflejo del Hijo, el cual debemos conocer, ¿no? Debemos hablar lo que Él quiere hablar y no nuestros deseos, ¿no? Impartir de su vida y no de lo que nosotros creemos que es necesario, sino de lo que Él sabe que es necesario. Tremendo. Punto número 2, comunicamos el mensaje del reino. Somos portadores de un mensaje eterno, el evangelio de reconciliación, como leímos hoy. Dios nos envió a anunciar su paz, gracia, no nuestras opiniones. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, anunciad las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. 3, protegemos y velamos por los hijos del reino. Como embajadores espirituales, cuidamos a nuestros hermanos en la fe. Intercedemos por ellos, le damos palabra, los edificamos y los animamos a perseverar. ¿Ahí no puso un versículo? No. Primera Juan 14:19. Ah, bien, pues no lo tengo. Bueno, ahí tienen lo que dijo, lo que dice Juan, ¿no? Que si decimos que amamos a Dios pero odiamos a nuestros hermanos, en realidad somos mentirosos. Punto número 4, negociamos en lo espiritual. Aunque no hacemos tratados con el mundo, sí intercedemos, rompemos argumentos y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 5, promovemos la cultura de reino. No proveemos una religión, sino una vida. La cultura del reino basada en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. 6. Informamos y discernimos. Discernimos los tiempos, entendemos la realidad espiritual del lugar donde vivimos y como atalayas informamos a la iglesia y oramos con entendimiento. ¿Cuántas veces Dios va revelando los tiempos, Dios va revelando lo que va haciendo? Y eso solamente nosotros como hijos de Dios, como profetas, como esos embajadores, tenemos este discernimiento que los demás no lo tienen. Hay miles de ejemplos de esto. 7, somos fieles a nuestro Rey. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra lealtad está con el Rey Jesús, no con los sistemas de este mundo. Conclusión, ser embajadores del reino no es un título, es una misión. Estamos en territorio extranjero, pero con una comisión celestial. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros, oír la voz del cielo a través de nuestra boca y sentir el amor del Padre por medio de nuestras acciones. Como dijo Cristo en Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hasta acá, entonces, con esta clase